Ok, muchachos, continuando con el tema que nos trae hoy, que es el de la estructura celular. Este cuadrito y esta información ustedes lo tienen en el libro de texto en español. Y si no usaran ese libro de texto, todos los buenos libros de texto traen un cuadro similar en donde resumen el nombre y la función de cada parte de la célula. Por ejemplo, el núcleo que protege y controla la información genética en forma de DNA, el retículo endoplasmático, que sirve para la síntesis de lípidos y para la modificación de proteínas, el aparato de Golgi que modifica proteínas y lípidos, las vacuolas que transportan, tienen funciones de transporte, de almacenamiento de sustancias, etc. Entonces, mitocondria, cloroplasto, lisosomas que actúan en la digestión intracelular, peroxisomas que rompen aminoácidos y ácidos grasos de cadena larga, por ejemplo, que sirve. Los peroxisomas también participan en el metabolismo de las toxinas. Y bueno, ribosomas para la síntesis de proteínas, centriolos que sirve como centro organizador del citoesqueleto, etc. Entonces esa información, repito, la tienen y la pueden consultar en cualquier libro de texto, la van a tener ahí en español resumida. Las células eucariontes, ahora sí que ya habíamos dicho que se caracterizaban, bueno, por tener un núcleo, ¿verdad? Complejo, que está rodeado por una envoltura nuclear que está formada por dos membranas y un espacio perinuclear, que el núcleo puede contener uno o más nucleolos dependiendo del tipo de organismo del que estemos hablando, y que además en el citosol o citoplasma están embebidas una serie de estructuras membranosas que no vamos a ver en los procariontes. Retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, mitocondrias, algunas células como las vegetales o las de los hongos pueden tener paredes celulares, ¿verdad? El aparato de Golgi o complejo de Golgi o esta estructura subcelular, diferentes tipos de vacuolas y qué sé yo. Aunque en el libro de ustedes va a venir por aparte la estructura de la célula vegetal y de la célula animal, aquí les puse este diagrama en donde en la misma célula vemos como una quimera de las dos, células animales y vegetales, para ver sus estructuras. Las células pueden o no tener uno o más flagelos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de ser vivo del que estemos hablando. Entonces vamos a ver que toda célula eucarionte ya va a tener su núcleo con sus nucleolos, su envoltura nuclear. Tenemos todas las estructuras subcelulares y en realidad van a ser las mismas en células de tipo vegetal que en tipo animal, con la excepción de que, por ejemplo, los cloroplastos y los demás plastidios los vamos a encontrar solo en las células de tipo vegetal. Las paredes celulares no las vamos a encontrar en las células animales, solo en las células vegetales, por ejemplo. Y de que algunas estructuras sucintas, como por ejemplo acá el caso de los centriolos, normalmente los vamos a encontrar en las células animales, pero no en las células vegetales, ¿verdad? Digo normalmente porque toda regla tiene su excepción, y eso es muy importante. Tal vez la única regla en biología es que no hay reglas, todas las reglas tienen sus excepciones. Entonces, en términos generales, aquí comparamos las estructuras vegetales y animales. Otra diferencia puede ser, por ejemplo, que mientras que las células animales van a poseer varias vacuolas pequeñitas, normalmente en las células de las plantas las vacuolas se unen en una gran vacuola que llamamos gran vacuola central. Y eso es otra diferencia importante a tomar en cuenta. En cuanto al origen de las células eucariontes, sabemos que vienen de las células procariontes y los modelos actuales, como el modelo de la quimera, han logrado tener bastante evidencia de que en realidad el núcleo, por su bioquímica, viene de una célula de tipo eocítica, es decir, de una arquea como tipo termoplasma, mientras que el resto de la célula, ¿verdad? El área superficial, qué sé yo, y las estructuras internas de las células se formaron por asociación entre esa arquea ancestral con bacterias, ¿verdad? Sobre todo bacterias como de tipo espiroqueta, por ejemplo, que entraron en simbiosis y entonces dieron origen a la célula nucleada, a la célula eucarionte. Entonces aquí podemos ver cómo, por ejemplo, las bacterias epibióticas se fueron asociando con la superficie de la arquea eocítica, ¿verdad? Se fueron formando bleps o prolongaciones del citoplasma que terminaron encerrando a estas bacterias epibiontes, ¿verdad? Que entraron en endosimbiosis con la arquea. Vean que a partir de la superficie de la arquea se formó el retículo endoplasmático y posteriormente las estructuras que eran originalmente bacterias escaparon de ese retículo endoplásmico original y pasaron al citosol formando ya una célula con núcleo y sus organelos citoplásmicos. Entonces, repito, según el modelo de la quimera, el núcleo proviene de arqueas eocíticas tipo termoplasma
y el resto de estructuras celulares van a venir de bacterias mastigófaras o bacterias epibiontes como el tipo Spirocheta, por ejemplo. Entonces, como es la unión de una arquea y una bacteria al eucarionte, decimos que este es el modelo de la quimera del origen de las células eucariontes. Estas células eucariontes van a tener una serie de estructuras con membrana internas en el citoplasma a las que llamamos organelos u organelas. Tal vez la más conspicua, la más clara, es el núcleo que caracteriza a las células eucariontes. Esta información también ustedes la tienen ahí en su libro en español. Entonces el núcleo está rodeado por una envoltura. La gente dice membrana nuclear, pero en realidad eso está incorrecto porque es una envoltura nuclear que está constituida de dos membranas. La membrana externa que se comunica con el retículo endoplásmico rugoso y la membrana interna nuclear. Estas dos membranas están separadas por un espacio que se llama espacio perinuclear. Entonces vean que la envoltura es doble, pero también porosa, porque tiene unos complejos de proteína que forman unos poros complicados, que precisamente se llaman complejo de poro nuclear. El citoplasma o material interno líquido del núcleo se llama nucleoplasma, ¿verdad? Nucleoplasma. Dentro del nucleoplasma vamos a tener uno o más nucleolos, depende de la especie. En el caso del humano normalmente es un nucleolo por núcleo. Y ahí va a estar el material genético o DNA, que cuando está estirado lo llamamos cromatina, ¿verdad? Entonces esas serían las estructuras principales del núcleo. Vean que aquí la membrana nuclear externa de la envoltura nuclear se comunica con el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso es el que tiene ribosomas para la síntesis de proteínas. De hecho, también hay ribosomas en la membrana externa del núcleo. Por lo tanto, también hay síntesis de proteínas en la membrana externa del núcleo. Aquí tenemos unas fotografías muy bonitas de microscopía electrónica. Vean el gran cantidad de detalle que me permite la microscopía electrónica de transmisión. Aquí tenemos la membrana externa del núcleo, la membrana interna del núcleo, el espacio intermembranal y tenemos todo el nucleoplasma y aquí tenemos el nucleolo que tiene una parte granulosa, una parte fibrosa y una parte amorfa. Todo este material que está aquí en gris es cromatina. Cuando está deshilachada, así como ella es deshilachada y laxa, esta parte en gris la vamos a llamar eucromatina o cromatina verdadera. Mientras que cerca de la envoltura nuclear en la periferia del núcleo, esta cromatina más electrodensa, más negra, se llama heterocromatina. Entonces vamos a tener que la cromatina se divide en eucromatina, donde están los genes activos, y heterocromatina perinuclear, donde están los genes silentes o durmientes. Vean que aquí vemos los complejos de poro. Aquí vemos el espacio periplasmático muy bien. Heterocromatina, eucromatina, nucleolo. Y vean que aquí se ve perfectamente en esta fotografía muy bonita el complejo de poro nuclear y vean cómo la membrana externa tiene ribosomas y se comunica con el retículo endoplásmico rugoso. Estas fotografías están muy bonitas. Los complejos de poro nuclear están formados por varias proteínas complicadas que forman una familia que se llaman las nucleoporinas. No vamos a entrar en mucho detalle, hay muchos tipos de nucleoporinas, pero vean que las nucleoporinas no están simplemente ahí, ellas tienen funciones, ellas ayudan a las importinas y a las exportinas a decidir qué entra y sale del núcleo. Entonces el complejo de poro nuclear no es que es un hueco ahí nada más, sino que es un orificio formado por complejos de nucleoporinas. Vean que hay algunas nucleoporinas que forman filamentos que van a dar al citoplasma y otros filamentos forman como una canasta con un anillo terminal que está adentro del nucleoplasma, ¿verdad? Y las nucleoporinas del cuerpo del lumen están aquí rodeando el lumen del poro por donde entran y salen las sustancias que van a dar adentro o afuera del núcleo, ¿no? Esos son los complejos de poro nuclear. El nucleolo es muy importante, tiene muchísimas funciones y aunque tampoco vamos a entrar en gran detalle, podemos por lo menos decir que la función principal del nucleolo, porque repito, tiene muchas, incluso en carcinogénesis tiene funciones. Una de las funciones principales del nucleolo es que ahí es donde se forman los ribosomas. Los ribosomas se forman en el nucleolo, cada ribosoma tiene dos unidades, una mayor y una menor, pero se forman por separado las unidades en el nucleolo. Y de ahí tienen que salir al citoplasma. El nucleolo, aquí vemos una fotografía muy bonita, tiene tres partes. La pars fibrosa o parte fibrosa, la pars granulosa o parte granulada
y la NOR o NO, que es el organizador del nucleolo. Estos tres juntos forman el nucleolo. En el caso del ser humano, vean qué interesante, los genes que están en el nucleolo, el DNA del nucleolo, que se llama rDNA, va a venir de 10 cromosomas distintos humanos. Entonces, durante la interfase, los cromosomas se descondensan, forman eucromatina, y la eucromatina de 10 cromosomas humanos distintos se junta aquí para formar la NOR. ¿Qué es la NOR? El organizador nucleonar, el centro organizador nucleonar, donde está el DNA que va a tener la información para formar los ribosomas, es decir, el rDNA o DNA ribosomal. En la PF o pars fibrosa o parte fibrosa está el rRNA, es decir, el RNA ribosomal, el que va a formar los ribosomas. Está en la pars fibrosa. Y en la pars granulosa o PG ya están las subunidades formadas de los ribosomas. ¿De qué está hecha las subunidades de los ribosomas? De RNA ribosomal, o sea, rRNA más proteínas. Entonces, esas subunidades ya están formadas aquí en la PG. Salen por aparte por los complejos de polo nuclear. Por una parte salen las subunidades mayores y las subunidades menores por otra y se unen, pero ya en el citoplasma, no adentro del nucleoplasma. Entonces, repito, la parte del nucleolo que tiene el DNA está constituida por parte de 10 cromosomas en el caso del ser humano y se llama NOR o NO, que es el organizador nuclear. Ven qué interesante y qué importante la función del nucleolo. Si el material genético está deshilachado, descondensado, ¿verdad? Va a estar formado por DNA y proteínas, que son histonas. A esa unión de proteínas con DNA se le llama cromatina. Si se condensa, entonces ya no se llaman cromatina, se llaman cromosomas. ¿Cuándo se forman los cromosomas? Solo cuando la célula va a entrar en mitosis o meiosis, es decir, en proceso de reproducción celular. Si está condensada, entonces se llama cromosoma, no cromatina. Aquí vemos el cromosoma Y y el cromosoma X, que son los cromosomas sexuales humanos. Aquí de mamífero, pues. Aquí vemos un cromosoma submetacéntrico, doble. Vean que el cromosoma, eso lo verán después, está formado por la parte central que lo une, que es el centrómero. Del centrómero salen los brazos del cromosoma. El brazo Q es el brazo largo, el brazo P es el brazo pequeño. Cada brazo termina en un extremo que se llama telómero, ¿verdad? Vean que rodeando al centrómero hay un casquete de proteínas que se llama cinetócoro. El cinetócoro es el que une al cromosoma con los microtúbulos del uso acromático durante la división celular. Puede haber varias constricciones, ¿verdad? La constricción primaria es donde está el centrómero. La constricción secundaria, si es que existe, va a originar que se forme un segmento terminal que se llama satélite, ¿verdad? No todos los cromosomas van a tener satélites, pero en el caso de que los tuvieran, entonces los satélites se originan por el tema de la constricción secundaria, no la constricción primaria, puesto que la constricción primaria es donde está el centrómero. Muy bien, continuamos en la siguiente sección del video hablando de este tema interesante de la célula.